Muy buenas tardes. A la 18ª edición Filben, capítulo Zulia, en compañía del autor Luis Laya, Escritura en los Huesos, y la compañera Carolina Brito, quien va a estar acompañando al autor Luis en la presentación de sus libros El Plan Sumario, editorial El Perro y la Rana, y Fractura, a cargo de Luis Laya. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. Agradecida por esta invitación que me hizo Luis de acompañarlo en esta presentación que tenemos hoy de sus dos últimos libros, o sus dos recientes libros, como es Fractura, que fue editado por nuestro hermano José Gregorio Vázquez, bajo el sello editorial La Castalia, que hace vida en Venezuela, pero que funcionan como editorial en el estado Mérida, y bueno, prácticamente ya tiene una proyección latinoamericana, esta importante editorial, donde estamos publicando Fractura. Y también el libro El Plan Sumario, que fue merecedor del premio Beca Senal, o beca al trabajo, o beca al mérito, beca a la creación literaria por el Senal en el año 2019, y que en el contexto de la Feria de Caracas también fue presentado ahí como una novedad editorial. Entonces, bueno, Luis Laya es un escritor nuestro, venezolano, nacido en Caracas, y aunque nació allá en Caracas, ha tenido también un recorrido o una vida en el estado Lara, en Barquisimeto, pero aquí también en este estado, podemos decir, Luis, que también están tus huesos por aquí regados como un andariego, como un muchacho, un adolescente, que le tocó también tener una temporada aquí en Maracaibo, acompañando a su papá, que trabajaba aquí, también tenía una vida muy destacada como profesor universitario, y él junto a otro hermano y a otros hermanos más que existían por allí, tuvo una vida bastante importante, intensa, de sueños, de locuras o de loqueras de chamos que andan por allí saltando y brincando y soñando, investigando, inventando. Entonces Luis también en estas calles también le tocó hacer esto, y ahora que andamos por aquí caminando, muchas veces le vienen también esos recuerdos, ¿no? Entonces, bueno, también para él, este estado Zulia, esta ciudad de Maracaibo, con su calor, con su energía, también reviste para él también de una entrañable también presencia y creencia. Bueno, también decir que Luis es un prolífico escritor nuestro que tiene más de 10 títulos publicados, y varios premios también en estos textos. En el año 2000 publicó con el sello editorial Fundarte, Idiotas Todos. Luego publicaría a través del sello editorial El Perro y la Rana en el año 2006, SEC. Pero anteriormente esta obra había sido galardonada con el premio Teresa de la Parra, y él se llevó ese primer premio en novela con esta obra, que luego logró, bajo toda aquella dinámica que presentó el país, de una avanzada del libro y de una inclusión del libro y la lectura, gracias al comandante eterno Hugo Chávez Fría, que logró hacer una revolución cultural en todos los temas, pero en el tema editorial, el año 2005 particularmente, 2006, fue un auge que tuvimos, un boom importantísimo, que dio paso a editoriales como El Perro y la Rana, la plataforma del libro y la lectura, que se lograron publicar de manera masiva muchísimos libros importantes, incluir autores que jamás habían podido tener estos accesos. Entonces, bueno, en ese marco contextual se abre el certamen mayor de las artes y las letras, y Luis logra publicar esta novela que tiene este premio importante, SEC, que luego, 2 años después, en la colección de poesía, de narrativa venezolana, del mismo Perro y Rana, se logró hacer una segunda edición, porque esa primera edición se agotó.
Y bueno, luego también ha tenido otras publicaciones, como por ejemplo La Pérdida, que fue publicada con el sello editorial Monte Ávila Editores, y en 24, que también es una obra interesantísima, que sucede en un aspecto allá de Caracas, en un barrio, y bueno, hay un contexto del 24 de julio, y toda una simbología que para Luis son importantes. Esta es una obra que también marca mucho un poco el discurso y la literatura de Luis, que tiene mucho que ver con los temas de la oralidad, de la gente, de la esencia de las personas, y para ello el lenguaje y los aspectos, los giros lingüísticos y el lenguaje mismo marca mucho su estética y su creatividad, trasciende prácticamente o transversa toda su obra, ¿no? Y luego, bueno, se publicó por Fundarte, Historia Natural, que también es otra, antes Fantasma, Historia Natural por Fundarte, y también estas últimas obras recientes, ¿no? También Luis ha incursionado mucho en lo que es algo que le apasiona como persona y como investigador, que es una referencia a la música tuyera, al joropo tuyero, y para ello, o sea, ha sido coherente una vida en el sentido de la investigación, de un seguimiento y también de un vínculo afectivo, de respeto hacia lo que es el joropo tuyero. Entonces eso le valió un seriado de 15 sesiones o de 15 aspectos que investigó junto a un grupo importante también de personas que están vinculadas con el joropo tuyero, un seriado importantísimo para nuestro país, de lo que es la música tuyera, de los bailadores, de los cantores y todos estos aspectos prácticamente que son espirituales y sagrados que envuelve esta manifestación nuestra venezolana. Entonces él estuvo en esa parte como un pensador, investigador y realizador audiovisual. Y luego también, consono también con esos aspectos, él logra participar en un concurso que se llamó el Año del Joropo, que lo lanzó el CENAL en el año 2015, y con la semilla del catire, que es, bueno, un homenaje, también un libro interesantísimo, un homenaje al catire Margarito Aristigueta, y bellísimo, un libro que está muy vinculado a lo que es la literatura infanto-juvenil, de un respeto, de una belleza hacia la naturaleza, hacia nuestros animales, hacia el canto y hacia esta tradición, pues. Y él logra también alzarse con el primer lugar en este certamen del joropo, del Año del Joropo, se llamó así. Y bueno, Luis también ha trabajado o ha realizado trabajos interesantísimos en los campos, por ejemplo, de la crónica. Ha tenido también presencia en periódicos, como Ciudad Caracas, que tuvo una columna que se llamó Veredas, también reivindicando también nuestras manifestaciones, nuestra esencia, nuestra cultura, y pues también ha incursionado en varios géneros, como por ejemplo el periodístico, porque bueno, él es una persona también que egresó de sus estudios formales, lo realizó en periodismo, en el área de audiovisuales, ha incursionado en lo que es la investigación literaria, en la reseña de autor, en la reseña cinematográfica, y actualmente, por ejemplo, tiene una red social o un blog que se llama Cultura y Calle, interesantísima, les recomiendo que la puedan seguir, abrir. Ahí junto al compañero Eddie Menéndez tienen una presencia bastante ecléctica de lo que, bueno, desde textos propios de ellos, autores invitados, reseñas de películas, reseñas de libros o de eventos culturales que suceden en la ciudad. Entonces es bastante importante esta página. Igualmente llevan el Instagram La Tripa, que también está muy enlazada o muy cruzada con estas cosas, pues. Y actualmente también ha incursionado en la crítica o en los textos para
para los museos. De hecho, ahorita en el marco del centenario de Soto hay un texto bastante hermoso de Luis que de alguna forma también rompe los esquemas de lo que es la curaduría formal o tradicional de los museos y le da también un carácter propio, creativo, y esto es siempre lo que hace que enriquece más todavía estas transformaciones que estamos tratando de hacer. Entonces, bueno, Luis ha incursionado como en muchísimos temas, en muchos géneros, y bueno, quisiera preguntarle algo a Luis para que también podamos escuchar un poco cómo Luis, que a través de todos estos géneros que sé que te gustan, que incursionas, como el de la crónica, lo periodístico, las reseñas de autor, reseña literaria, la propia investigación, cómo tú logras cruzar todos estos elementos con algo que sé que te apasiona muchísimo, que es tu gran pasión, que es un gran amor, como es el hecho narrativo. ¿Cómo logras cruzar esto con estos géneros? Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, primero agradecerte esa fantástica presentación porque no puede ser mejor, o sea, no creo que no se puede ni mejorar ni repetir un suceso como esta presentación que me hiciste. Gracias. Bueno, nada, primero sí, recordar, bueno, agradecer estar aquí, no solamente en el espacio de la Filben, que tantas veces nos ha convocado desde distintos aspectos, desde que se inició, rompiendo con aquellas viejas estructuras de esas ferias excluyentes donde uno llegaba pagando entrada a unos cubículos intransitables, invivibles, excluyentes, que fueron las primeras citas en una feria del libro a comienzos de este siglo de ruptura, este siglo donde estamos tratando de, con el concurso de todos, llevar al ser humano a una nueva visión, ¿no? a una nueva perspectiva, que nos rompa con esas cadenas que nos han venido destruyendo y oprimiendo. Entonces, bueno, la Filben nos ha acogido como usuarios, como visitantes, como diletantes, como lectores asiduos, donde nos conseguimos con los compañeros, con las compañeras, con los afectos, con la energía del libro, la energía creadora del arte, y bueno, como a medida que uno se ha adentrado en el territorio también de la posibilidad de publicar con frecuencia, también como autor. Entonces, eso por un lado, pero también está Maracaibo, ¿no? La ciudad, el Zulia, eso que decía Carolina, con mucho tino, porque mi papá vivió aquí, mi papá... ya lo puedo decir, fue un estrecho colaborador de nuestros grupos guerrilleros. Luis Laya Mimó también es un sabio, un poeta, un investigador, un profesor, un maestro para mí, y también desde los afectos, un joropero también, porque aquí está Vidal Colmenares y lo saludo, y mi papá, bueno, es un aplauso para el maestro. Mi papá, bueno, toca muy bien el cuatro y siempre ha sido un cantor que no se dedicó a eso, pero que lo hace muy bien también. Entonces, él se radicó acá en algún momento como buen, no paria, pero sí un poco con esa sangre gitana que heredamos. Y fue a dar a Ciudad Guayana, estuvo en Valencia, finalmente en Barquisimeto volvió varias veces y consiguió un recodo muy bueno para replantear su vida aquí. Más o menos estamos hablando del año 79 al 81, o 78, 77, como al 81 se va otra vez a Lara y sigue en Lara. Entonces, como decía Carolina, aquí era el lugar para venir de vacaciones, para reencontrarnos con él, para ir al lago, a echarnos chapuzones, para conocer esta tierra zuliana de primera mano. Siempre existe esa falsa divergencia o impuesta rivalidad entre los caraqueños y los zulianos. Esto no existe en la realidad, pero se ha construido, ¿no? Me imagino que desde ciertos intereses. Y bueno, aquí tuvimos grandes amigos, puedo decir que también uno de los primeros amores, de esos preadolescentes que uno nunca olvida, y bueno, esa vivencia cruzando
el puente hacia los puertos de Altagracia, Santa Rita, aprendiendo velerismo, remando, haciendo muchísimas cosas, peripecias absolutamente locas e impensables para los chamos de ahora que viven metidos en un dispositivo, caminando todo el día como unos tuareg del Sahara con mi hermano mayor, y de repente encontrarse así como un oasis, un billete de 10 bolívares y perseguirlo, porque pasábamos todo el día con un desayuno y como a las 8 de la noche era que terminábamos cenando o almorzando. Entonces, bueno, irse haciendo como hombre en ese sentido y ir almacenando sueños, porque lo que tú decías, el creador va curtiéndose o va nutriéndose, va viviendo, y hay como ese creador que se nutre particularmente del mismo mundo de los libros, y hay otro que también siendo un lector desde pequeño o un oidor del relatoral, del cacho, de la canción, de la copla, del cuento atravesado, de la poesía en una abuela, en un momento, también es de la vivencia que se va recogiendo la inspiración, el qué decir, el cómo decirlo, se va teñendo de acentos, de pronunciaciones, de motivaciones específicas, de paisajes, de colores. Y aquí nosotros, sí, cuando veníamos con mi hermano mayor, que además uno se comunicaba por carta, ese era otro género, el epistolar, que también lo llenaba uno de emociones increíbles cuando recibía una carta, entonces con aquellos giros idiomáticos muy ricos de mi hermano mayor, parecido a esa literatura como del sur de España, con giros muy barrocos y cuentos picarescos y cosas, relatos de maldades y todo tipo de cosas. Se fue nutriendo eso, ¿no? Que es aparejado con el tema de la lectura, más que todo de la vivencia. Ahora, ¿cómo se encuentra eso? ¿Cómo se encuentra la narrativa con la crónica, con la prosa poética, con el mismo poema, con el deseo de hacer una crítica de cine, por ejemplo, o una investigación sobre un autor, cómo plantear un artículo? Finalmente, hay conductos, ¿no? Hay vasos conductores, como les gusta llamar a algunos intelectuales, estos canales que unen todos los géneros que los hermana la palabra, ¿no? Se supone que el cuento, o la narrativa en general, debe ser muy pariente de la estructura, ¿no? Y se supone que tiene por allá su asiento en la matemática, que es la organización en la narrativa, pues para muchos lo es todo. Pues yo no creo que sea así, ¿no? De hecho, grandes narradores son a la vez poetas también cruzan el pequeño vado que supone llegar a la orilla narrativa, y está el lugar común de la palabra, del sueño, del delirio, del fogonazo donde alumbra tal vez una epifanía, ¿no? Eso también pasa con el periodismo, porque claro, no confundamos periodismo con el lead, lo que te enseñan en la escuela de periodismo. Eso no sirve para nada. Esos son esquemas que te ayudan a estructurarte cuando tú vienes sin ninguna formación. Yo pienso que el periodista era un escritor que le interesa mucho la realidad y testimoniarla, y ¿cómo se llama? Informar, ¿no? Pero bueno, el llamado nuevo periodismo, que no es nada nuevo, que viene de los años 50 tal vez, cuando empieza a acuñarse con ese nombre, prácticamente todos sus cultores eran escritores, eran narradores y poetas, pero a la vez gente dura, gente que vivía, gente que iba al campo de batalla,
de que podía ser el campo de batalla real con tanques de guerra y de todo, y artillería y cosas, como podía ser el campo de batalla de una investigación en las calles, de situaciones que después fueron atravesadas por todo el tema que mercantilizó el periodismo, ¿no? Entonces, claro, no confundir, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el ejemplo siempre vivo de Earle Herrera con nosotros. Earle Herrera, imagínate, o sea, ese no se le aguó el ojo con ningún... Yo no sé si hizo copla, Vidal, pero de verdad, mira, hizo poesía, publicó libros de cuentos, publicó, por supuesto, crónica a patadas, libros de periodismo, investigación. Bueno, háblame de Orlando Araujo. Todas las orillas fueron cruzadas, todos los lagos fueron circundados. Nada más, me acuerdo de ellos dos, bueno, Ludovico Silva, que bueno, sí es un caso sui generis, pero bueno, de la poesía a la investigación, bueno, a la filosofía, y entonces, bueno, ahí realmente un rombo prácticamente. Entonces, creo que sí, que en general el escritor, y ayer lo decía Luis Brito García cuando le lanzaron la pregunta de ¿y cuántos libros has publicado? Bueno, has escrito, porque entre lo publicado y lo escrito, hay grandes diferencias. Porque tú puedes tener en la gaveta o en la máquina 80 libros inéditos. Además sucede también con los libros que tú a veces armas algunos con textos que ya salieron en otros y así armas esos monstruos, ¿no? Que él decía, bueno, lo único que aparentemente no se ha atrevido a publicar es poesía, pero ha circulado por todos los géneros literarios. Todos. Y algunos que a lo mejor ni siquiera tienen nombre. Entonces, presiento que bueno, que esas fronteras sí nos han servido muy pobremente a nosotros y le han servido a algunos que están fuera de la creación para categorizar y tal. Sí hay técnicas, en el campo de la narrativa es conveniente tener a la mano el arsenal del vocabulario y tener, bueno, también la posibilidad o una especie de preconciencia de una estructura, ¿sí? Para saber cómo contar, porque tú puedes contar una pendejada soberana y convertirla en un cuento que gane el mayor premio de las letras. Y también puedes agarrar la más rica de las anécdotas y que el texto sea una piltrafa, una basura, o sea, que no sirva para nada, no tenga ningún valor literario. Porque es la manera como lo cuentas. ¿Qué cosas escoges decir? ¿Qué silencios seleccionas? ¿Qué pausas? ¿Qué es lo que no se dice? Y el que va a leer lo va a rellenar con su imaginación, lo va a interpretar y lo va a terminar de construir. Y bueno, lo que es tu gracia, tu propia voz, lo que te conmociona, lo que tú logras transmitir, y una cosa que hay mucha gente que ha dicho que no, que la escritura es puro oficio y ninguna de las artes está constituida por eso. Tiene que haber talento, tiene que haber algo que como que te alumbra, y eso que hablaban los antiguos de la inspiración, aunque dicen que no existe, sí existe, lo que pasa es que tú puedes convocarla. Y bueno, obviamente sí, está ese tema del trabajo, trabajar constantemente y hallar esa propia voz. Si tienes suerte, si la consigues. Creo que por ahí van los tiros. Bien, gracias, Ley. Bueno, en plan sumario, que es un libro pequeño, pequeñito, pero bastante condensado, bastante sintético, y también me parece que es muy conceptual en los temas que planteas allí, en los personajes, en las anécdotas, en la ironía y en el propio lenguaje. El libro creo que comienza así: érase una vez un hombre que acumulaba cuentos. Entonces yo te quisiera preguntar que cómo
en este mundo, en esta vida efímera, banal, que acumulamos dinero, bueno, carros, cosas materiales que sabemos todo lo que implica eso. ¿Qué significa acumular cuentos, Luis? Bueno, a nosotros nos propone esta vida, esta maravillosa experiencia de vivir. Muchas veces, bueno, algo fuera de nosotros, externo, se nos presenta como el modelo, ¿no?, a seguir. Ese modelo muchas veces choca con lo que tú desde pequeño anhelas, lo que realmente te hace vibrar. Esa transmisión y esa emoción y que se comparte además. ¿Cómo trabajan los operadores de esa maldad terrible que te busca apisonar y adiestrarte y convertirte, bueno, en uno más, en un esclavo de algo que ni siquiera logras presagiar cuando estás niño? ¿Cómo operan? Bueno, ya poco a poco vamos sabiendo. De hecho, hace rato una maravillosa conferencia, Iraida Vargas habló de alguna de esas formas de operar, ¿no? Pero uno no lo presiente cuando niño, pero también tiene una pulsión que te llevan de una forma terca por otro camino. Ese acumular cuento a lo mejor no te va a hacer el más popular, no te va a hacer el más millonario, no te va a convocar a que tengas una comitiva de 140 personas por todos lados, pero te va a hacer más feliz, ¿no? Porque decides hacer con este tránsito, con esta luz, para lo que fuiste traído. Eres de alguna manera con tropiezos, con percances, con reveses, incluso con retrocesos, o con dudas, muchas dudas, inquietudes. Bueno, no te liberas de esa pulsión y ella te conduce por donde tú te tienes que ir. Eso que tú aludes, bueno, ese primer cuento, a lo mejor le pudiésemos dar una lectura ahora, pero nada, sí, tal vez contiene un poco de ironía, pero creo que al final también ese libro pequeño, el plan sumario, que sale en 2019, surgió porque yo venía el libro anteriormente publicado, había sido un libro con algunos relatos bastante extensos. No eran protonovelas, ni mucho menos, pero sí eran cuentos que excedían siempre las 12, 15 cuartillas. Se me dio que debía regresar a ese cuento casi en los huesos, que a lo que alude el nombre del conversatorio, escritura en los huesos. Y bueno, fíjate, después viene fractura, porque entonces ahí viene el colapso de toda esa estructura vertebral. Un cuento despojado, pero no necesariamente rácano, no es mezquino, porque puede abrevar en cierta forma de la prosa poética o una cierta libertad. Yo creo que una de las cosas más importantes que no hemos dicho aquí es que cuando uno se siente a escribir, cae como en una especie de trance, o por lo menos eso es lo que para mí sería lo ideal. Llega un momento donde el cuento quiso ser escrito y tú tú estabas ahí como caimán en boca de caño, podía ser esperando ese momento o él esperándote a ti para que tú lo escribas. Y entonces es como ese desdoblamiento o ese juego paradójico de bueno, ¿quién escribió? El cuento me escribió a mí, o que claro que eso ha sido tratado por escritores anteriormente. Sobre todo a Cortázar le gustaban mucho esos juegos y al mismo Borges todo ese tema de lo paradójico. Y bueno, no vamos a caer por supuesto en lo que ya Raúl Casal dijo ayer, el tema del spoiler, porque nos acusa a los escritores en general, ¿no?, de spoilearnos a nosotros mismos, o sea, de echar el cuento del final y tal, y entonces ya después no hay
no hay ningún interés. Pero sí hay una paradoja porque este escritor básicamente, o esta persona en realidad fue a lo largo de la vida acumulando cuentos y después se encuentra con ellos. Y por ahí ya, bueno, ustedes se pueden imaginar. Pero el libro obedecía a eso, como a una necesidad de hacer un cuento breve, como de un fogonazo, como si fuese un disparo, donde podía caber, sí, una visión lírica o tal vez libre, más que lírica, como liberada del corsé, de la camisa de fuerza, de una estructura, aunque finalmente sí la tuviera. Entonces estaban escritos más tal vez como poemas narrativos que tenían que tener una tensión, por supuesto, pero que jugara más con su propio ritmo y su propio ritmo lo fuera conduciendo a lo que era ese final. Y tratando de resolverlo en muy poco tiempo. Entonces era como un reto. Luego surge la posibilidad de participar en esta beca de creación literaria que lanzó el CENAL para el 2018, que eran para libros que iban a ser publicados finalmente en 2019. ¿Cómo fue? Finalmente el plan sumario, que al principio tenía otro título, y después lo cambié por el plan sumario, pero es un libro que está lleno de eso, ¿no? De tal vez cierto humor, como decimos a veces en Caracas, chocón, porque no es complaciente, pero tampoco estamos aquí para vanagloriarnos de algo. Sencillamente ver que exista ese diálogo y ese entendimiento por parte del que se encuentre con él. Pero e incluso también en algún momento tuvimos que romper con ese esquema que nos habíamos prescrito, que era ese cuento irremediablemente breve, resuelto en 2 pincelazos, porque hay un par de cuentos que se escapan de eso dentro del plan sumario y son un poco más largos. Por ejemplo, Philly Robbie, recuerdo que está dedicado a ti, se excede un poco, tal vez tiene 3 cuartillas y tal. Bueno, él lo necesitaba, requería un poquito más de desarrollo y por eso se dio de esa manera, ¿no? Siempre un poco jugando con esas visiones poco probables de encontrar en la literatura, porque no nos proponemos tampoco renovar de manera rotunda nada en absoluto, sino creo que la autenticidad en la creación es la, digamos, la militancia, y entonces, claro, ahí te encuentras con personajes que muchas veces no tienen rating, no tienen sintonía, nadie los quiere, pero están ahí, tienen que encontrar lugar en alguna parte. Y por lo menos en el plan sumario creo que lo encuentran. Juglares, indigentes, personas sabios de la calle, la gente que me gusta. Y bueno, así. Ah, claro, el compañero. Ayer nos conocimos en una de las presentaciones. ¿Cómo estás? Ah, ok. Bueno, la pregunta no es, sino primero te iba a decir, y ya lo explicaste, ¿por qué le pusiste fractura? Ya en parte hay que leerle el libro, ¿no? Pero ya nos explicó que es ese salto literario que se consigue con la narrativa. Pero si vamos a eso, ahorita estaba revisando, no me acordaba el nombre del biógrafo de Bolívar, Francisco Revival se llama. ¿Ah? Pividal. Ajá. Cómo él en la narrativa logró reunir, ¿verdad?, los hechos con la forma de ser de nuestro libertador, ¿verdad? Y cómo ha cambiado esa narrativa pasando por Andrés Bello, pasando por Simón Rodríguez, ¿verdad? Y pasando por el sistema colonial de la escritura, porque no habíamos avanzado mucho porque el 80% de la población ni leía ni escribía. Y hasta que llegó Chávez no pudimos decir que hay un plan generoso para comenzar a leer y escribir, que es algo esencial que nos sacó de la narrativa, del cuento entre la música,
la poesía, pero más que todo entre la música, que nos contábamos el quehacer diario, desde ordeñar una vaca hasta aquí hacer una protesta en forma de verso, de danza, de contradanza, pero también de esa narrativa popular que muchas veces era defensiva, porque ¿de qué nos defendíamos? Del colonialismo, que lo tuvimos hasta la pata, o hasta ahorita lo tenemos. Hay un colonialismo, un neocolonialismo, que así antes fue España, ahora tenemos Estados Unidos y países hegemónicos que nos introdujeron una transculturización tan grande que perdimos, que casi perdemos el horizonte de la narrativa de nuestras vidas. Por eso me gusta el libro, y me gusta también, y quiero decir esto porque más que una pregunta, es como una observación de parte de una interacción que debe haber, porque para eso son los libros. Los libros no son como, y me van a disculpar la palabra, no, pero a veces yo les digo a tipos que han estudiado y tienen academia, y andan con los biblios vaqueros. Miércoles, ¿cómo es eso? Los libros es para engrandecer a la civilización nuestra. Porque el problema ahora grande, y de seguro que Juan lo habló en estos días, el problema no es que te quiero dominar, el problema es que hay una civilización anglosajona y medio europea que quiere acabar con nuestra narrativa de vida, que narra el desarrollo de nosotros, porque es que le da miedo que nos vean a nosotros avanzando, digo yo. Bueno, tenemos un Hugo Chávez, pero antes de Hugo Chávez había narrativas. Tu papá, mi papá, que también les gustaba la escritura y la narrativa, ¿verdad? Pero más que todo el cuento. ¿Saben cómo me dice todos los días cuando salgo de la casa mi mamá, que tiene 93? Cada vez que salgo de ella me dice, allá va el hacedor de sueños. Y claro, a mucho orgullo, ¿no? Hacedor de sueños. Pero antes nos decían que el hacedor de sueños era un ilusionista. Pero nosotros los sueños ya sabemos que no son efímeros. Los sueños de nosotros, para el capitalismo, el sueño es ni siquiera quimera, sino algo que no se podía cumplir, pues. Es un sueño porque estáis dormidos. En cambio, nosotros los sueños son el comienzo, de una realidad nueva, ¿ves? Los sueños de nosotros son sueños de una realidad nueva. Y con eso, pues también quería decirte que te felicito porque con gente joven, hablando de narrativa, pero que a la vez sea descolonizadora, ¿verdad? Porque los aspectos literarios son colonizantes, ¿eh? Es lo que viene de las prosas, que las prosas tienen que ser así, que tienen que pegar la cuarteta con el otro, ¿verdad? Y yo que también toco cuatro y eso. Ajá, las sílabas también hay que conseguir, pero no necesariamente eso cuenta el cuento, o cuenta el sueño. ¿Ves? Él tiene mucho más valor para nosotros que somos los lectores, como muy corrientes, sencillito, pues, sin estar saliendo de ninguna facultad de literatura, aunque sí pasamos por academia, podemos reconocer en esta generación que no hemos arado en el mar, porque hemos arado todo, ¿verdad? Los que estamos desde el principio, que sabemos que el camino es el correcto, ¿verdad? Que el socialismo se afianza más cuando se habla sobre el desarrollo humano, ¿verdad? Ya sea en narrativa o ya sea en hechos. Pero ya la narrativa no es una cuestión que, bueno, déjalo, que esas son palabras que se lleva el viento. No, son narrativas que nos cuentan los sueños de las personas y cómo se pueden hacer realidad. Nosotros estamos cumpliendo eso, no solamente por Hugo Chávez, ¿verdad?, sino también por Bolívar, y mucho más atrás de Bolívar, por Leonardo Chirino, mucho más atrás por el indio Mar aquí, la India Azul aquí, ¿verdad?, que el indio Nigales aquí, pero que en Caracas también pues salió esos 2 siglos gloriosos de nacimiento de personas completamente diferentes a los demás, que fue la época de 1783, con el nacimiento de Bolívar, pero también de Francisco de Miranda, que era el que andaba con ese poco de libros para arriba y para abajo,
dice la misma Carmen Borque, ¿verdad? Que es la que ha estudiado más a Francisco Mina, que cada vez que hacía un viajecito, que sí para Europa, ¿verdad? Que España lo tenía por espía, que por eso es que lo persiguen, pero él se escondía con condes, ¿ves? Con gente de la alta alcurnia, tenía que transfigurarse para conseguir ¿qué? Conseguir las leyes que ellos se regían, las nuevas constituciones que ellos hacían, para él después hacer el sueño de hacer la constitución nuestra. ¿De cómo comenzó, Luis? Con una narrativa. Con una narrativa. Así fue que empezó a escuchar nuestros venezolanos de aquel entonces la narrativa que les dio el sentimiento, se traduce en el sentimiento de libertad. Y como ya éramos emancipadores, porque teníamos 400 años aguantando de todo por los colonizadores, muerte a nuestros hijos. Yo les decía, creo que ayer, para finalizar, cuando vino Bonpland y Humboldt, analizar, amigos de Francisco de Miranda, analizar la parte demográfica y de mapas de nuestro, ¿verdad? Ellos dijeron en 1811 que éramos 870.000 personas aproximadamente. ¿Y saben cuánto éramos? Según ellos dos, en 1492 se calcula que éramos 5 millones. O sea que nos habían exterminado. Pero yo siempre que tengo la oportunidad digo, ¿saben ustedes cuándo llegamos a 1 millón de habitantes? Para que sí vean que nos estaban exterminando y nos quieren seguir exterminando. No solo ahora con el virus ese, un plan internacional para exterminar a los que más puedan. Porque para ellos el humano no es lo importante. Pero ¿saben cuándo Venezuela llegó a 1 millón de habitantes? En 1908. O sea que con 870.000 personas hicimos la independencia, nos fuimos para Pichinche, nos fuimos para Carabobo, nos fuimos... Imagínense ustedes lo que estamos hechos de una narrativa que nos las quisieron robar. La narrativa tiene que ser emancipadora, por supuesto, como lo es, pero también constante, que despierte el interés de los jóvenes nuestros ahora que están ligados a esa transculturización, negando ¿qué? Negando el florecimiento de nuestra estirpe. Nosotros ya tenemos, con ADN tenemos una clasificación del venezolano, no se parece a más nadie, pues. Ya tenemos una clasificación personal. Muchas gracias, felicitaciones a ustedes. A veces me alargo un poquito, siempre me conoce, señor Luis, mire que nomás que es un ratito, pero como uno no se emociona. No te preocupes. No, encantado, además que no sé, este lapso que te tomaste, hiciste una gran cantidad de ideas muy, muy estimulantes. Me tengo que detener en una o dos nada más, porque si no nos excedemos, ¿no? Pero fíjate, pienso yo que todo lo que nos rodea es narrativa, ¿no? Y los imaginarios que seguimos muchas veces son productos de un esquema establecido por la narrativa de alguien más, la narrativa de otro. Entonces, para no ahondar mucho, bueno, ahí está todo un sistema, un aparato, una industria que vamos a llamarla cultural por ser generosos, que nos ha formulado la manera de conducirnos, de pensar, de vestirnos, de llevar nuestra vida en el plano, desde el plano más sublime, desde lo amoroso, cuándo vamos a tener los hijos, cómo debemos formarnos, a dónde nos tenemos que inscribir para ser personas respetables, y entonces después obtener un papel, después de qué empleos y oficios debemos incluirnos para llevar el pan o el casabe o la arepa a la casa, y después ¿dónde te van a enterrar después que te dé el infarto, después que te creíste toda esa narrativa? Entonces, claro, nosotros tenemos derecho a construir nuestras propias narrativas. Y es así, ¿no? Nosotros podemos
crear nuestros propios mundos, es decir, cómo hemos sido, cómo somos y cómo queremos ser. Bueno, inventar, ¿no? Inventar, porque al final todos son perspectivas, todas son interpretaciones. Todo el mundo sabe que un mismo supuesto hecho, un facto, ¿sí? Visto y descrito por diferentes personas, siempre se ve distinto, ¿no? Siempre el recuerdo compartido entre 5 hermanos resulta que produce 5 cuentos distintos. Ahora, cuando alguien genera estas narrativas con un interés lleno de crueldad, de mezquindad, de personalismo, de mercantilismo, obviamente tú vas a quedar rezagado y vas a cumplir un triste papel nada más del operador para llevar eso a cabo. Entonces, nosotros estamos asistidos totalmente al derecho de crear nuestras propias narrativas, ¿no? Y no solamente hablando desde el punto de vista literario, que a lo mejor puede parecer distanciado, puede parecer algo abstracto, sino en general. Y en cuanto al tema de la creación, de la industria cultural, bueno, desde la pintura, la poesía, la oralidad, la literatura, el cine, así se crean los imaginarios, ¿no? Así se crea, bueno, vamos a detenernos un poco por ejemplo, en el cine, en estos, ¿dónde fue que lo escuché? Ah, bueno, era Iraida Vargas, la profesora, que lo decía, creo que esta mañana o ayer, que cuando en sus viajes ella llegó por fin en algún momento a África, creo que se refería a Mombasa, y vio a los africanos por fin, no en la televisión, sino allá donde eran, y comiendo lo que comen, y bailando su propia música, y haciendo sus cosas, ¿no? Y seguramente estaban muy distantes de esa imagen que nos pusieron a nosotros, nos encapsularon a nosotros en ese cuadradito. Igual con todo, o sea, cuando uno veía las películas hechas en Hong Kong de Bruce Lee, uno se imaginaba un mundo chino que no existió nunca. Nosotros también podemos hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vamos más allá. Entonces lo que tú hablabas a mí me remite más que a los sueños sencillos, simples que tenemos cuando dormimos, que no son simples, son otra parte de la realidad. De hecho, a veces yo creo que yo estoy allá y que el que está hablando aquí es, no sé, un convidado. Bueno, es la utopía. Es la utopía porque la utopía te conduce. Entonces la utopía hace 6 generaciones era alguna situación que alguien se planteó, que una serie de pensadores o gente con mucha voluntad impulsó y por supuesto intentaron aplacarlos, intentaron aplastarlos, intentaron detenerlos y fíjate tú que de pronto se da, ¿no? Por lo menos una etapa de esa utopía. Porque sirve como para motorizar, sirve para darte ese impulso, sirve para darte ese combustible para ir hacia allá. Entonces, bueno, creo que esas... Ah, Germán. Y el 5, bueno. Bueno, Luis, feliz que estés aquí en Maracaibo. Nos conocimos allá en Caracas en muchas situaciones muy hermosas para la vida y para Venezuela. Pero yendo al amigo conversando, y a Luis, a tu tocayo, y viendo a Vidal Colmenares aquí, me acordé de toda esa historia que vivimos juntos con Venezuela Demo. Y le iba a decir a Carolina, oye, faltó un piquete de Luis con tantas cosas hermosas que estás haciendo, y también te felicito a ustedes dos, ¿verdad?, de que nos he hecho un poquito el cuento de ese Venezuela Demo, que tiene que ver mucho con lo que está pasando ahorita en la literatura y que es sumamente importante
ese trabajo que hicimos junto con Alejandro Calzadilla, Raúl Azueta, que en paz descanse, y este servidor que hicimos ese equipo de Verdad de Venezuela Demo. Gracias, Luis. Mira, súper acertado. Bueno, Germán Acero es un productor musical muy conocido en el país. Ahora, bueno, desde hace un tiempo también es fotógrafo. Ha ido y venido por también las 4 esquinas del país, es un andariego y un tipo extraordinario, además un amigo. Bueno, hace como, y fíjate, Vidal Colmenares está aquí, hace como 20 años, no, 17 años, como en el 2005, surgió algo muy bonito. Sabemos que tenemos poco tiempo, pero bueno, era la oportunidad que en aquel momento fue satanizado, o quisieron demonizarlo, porque a través de la ley Resorte, que le querían poner el epíteto de ley Mordaza, resulta que era todo lo contrario, porque también, bueno, yo me agarro de las ideas más estimulantes que han dado las homenajeadas acá. Carmen Borges decía ayer de una manera preclara que cada vez que te dice ese adversario, te dice blanco, tú tienes que ver negro, y si te dicen verde, tienes que ver rojo. Siempre hay un piquete de mala intención y prácticamente funciona como de una manera invencible, ¿no? O sea, es infalible, o sea, te dice, mira, la ley debe ir por acá, entonces tú dices, no, entonces tiene que estar por acá porque esa debe ser maligna. Entonces, bueno, esa ley precisamente lo que quería hacer, y en muchos casos lo logró, era visibilizar el trabajo visibilizar el trabajo de cultores y cultoras en todo el país, en muchos ámbitos del arte, de la creación en general, de una manera más equilibrada, para romper o tratar de vencer o por lo menos de detener el ventajismo secular que había tomado cierto producto, y precisamente hablando de los imaginarios, por muchísimos años, que históricamente nos había avasallado y prácticamente estaba, bueno, ya nos estaba desapareciendo culturalmente, identitariamente. Entonces Venezuela Demo surge como una iniciativa para, a través del disco, que en aquel momento no estaba, o sea, tenía mucha potencia antes del reinado de YouTube y todas las plataformas digitales que después han sido como la vía para llevar la música. Bueno, fue una iniciativa para llevar a las radios la música de todos los cultores posibles, cultores y cultoras, grupos musicales, agrupaciones, orquestas, solistas, sobre todo gente que venía trabajando desde el punto de vista de la creación, desde componer, arreglar, tocar y después difundir, ¿no? Copleros, gaiteros. O sea, la cosa de Venezuela Demo fue además la inclusión desde el punto de vista era música venezolana para la radio, con un importante bagaje también de información escrita, donde nos fajamos a hacer investigación por todos lados. De hecho, ahí está Carmen, que es la compañera de Germán, y también colaboró y estrechamente con su pluma. Y bueno, era no solamente recoger la música, grabarla, muchas veces si estaba grabada, entonces, y si ya estaba mezclada, entonces, bueno, impulsar eso y recogerlo, tal, y hacer unos compilados. Y de esos compilados eran absolutamente incluyentes. O sea, música venezolana, no estábamos hablando de que, bueno, no, entonces la música venezolana es nada más el joropo llanero, que es la música venezolana tal vez por excelencia y más conocida en todo el mundo, sino que toda música hecha en Venezuela por artistas venezolanos tenía que ser considerada venezolana, porque estaba hecha por venezolanos, ¿no? Entonces, con ese criterio un poco amplio, pero donde también había una curaduría, porque no era que, bueno, dame y yo saco y a lo loco, no, había una selección.
bueno, se armaban estos discos y se hizo una colección importantísima, una colección amplísima, que además tenía esa posibilidad de cuando tú utilizabas el disco en esas dos plataformas, ¿no? Lo podías oír y también podías leer el material. Podías saber, por ejemplo, entrabas en la parte de Vidal Colmenares, y entonces, claro, sí, escuchabas la canción que en ese momento él decía, bueno, esta es la canción que quiero lanzar ahorita para Venezuela Demo, ok, sí, pero además estaba la biografía de él, estaba su discografía, y incluso creo que había una información de booking, ¿no? O sea, que tú podías conseguir dónde llamar a un manager. Se llegaron a hacer 34 discos y bueno, nada, fue una experiencia impresionante y estaba Alejandro Calzadilla, estuvo Germán y estuvo Raúl Absueta, que de paso era un músico grandísimo del grupo Caracas Sincrónica, que bueno, lamentablemente hace tiempo pasó a otro plano, pero que formamos ahí un ventetú bien interesante y muy potente. Correcto, correcto. Y se hizo un trabajo de investigación musical muy importante en todo el país. Bueno, yo creo que ya estamos cerrando. Quiero darle la palabra un momentico a Carolina, que tiene algo que decir. Bueno, muchísimas gracias a Germán, al compañero Luis, a Vidal, a todos los que nos pudieron acompañar hoy y darnos este calor también con estos libros que los invitamos a que los puedan adquirir en Librerías del Sur, los pueden también descargar en la web Stand y bueno, agradecer nuevamente a Luis por esta literatura fantástica, maravillosa, que nos llena mucho de orgullo como venezolanos, porque aunque no es una literatura ni una creación complaciente, es bastante irónica, también representa mucho lo que somos nosotros los venezolanos. Ahí está la venezolanidad, también está la emancipación narrativa que hablaba el compañero en cuanto a todas las cosas que Luis logra siempre plasmar en su literatura, en sus personajes, en la geografía humana que está allí, en la psique individual de esos personajes que nos reflejan y nos hacen sentir verdaderos. Y igualmente, en un aspecto que a mí me toca directamente, que es el tema de la lingüística y de la lengua, siempre lo aprecio mucho porque es una literatura, es un lenguaje que es afásico al diccionario hegemónico de nuestra lengua española. Entonces, todas estas cosas hacen de Luis que sea un orgullo venezolano y un valor. Entonces, gracias Luis por eso.